Hace varios años, nos tocó visitar, a mi novio y a mí, unas cabañas cerca de la Patagonia. El lugar exacto me lo reservo por cuestiones de privacidad. Además, quisiera pedir que también nos cambien los nombres, y aún así, por las descripciones, el lugar es muy probable que algunas personas identifiquen la zona de inmediato. Mi novio y yo teníamos pocos meses de relación, estábamos en esa etapa donde el amor es muy pasional. Buscábamos, más que nada, un lugar de intimidad que fuera mágico, hermoso, diferente a todos los demás. Así fue que Sergio dio con el número de este hotel de cabañas. Las fotos del lugar se veían maravillosas en internet, yo no dudé ni un segundo en acudir, creo que me emocioné de más, pues apenas vi las imágenes, ni siquiera lo pensé, le dije a Sergio que yo pagaría mi parte y hasta pondría lo del transporte. El lugar era muy concurrido, eran vacaciones y no pudimos ir de inmediato debido a que no había ni una cabaña libre. Tuvo que esperar una semana y cuando todo estuvo libre, nos embarcamos en nuestra travesía. Tuvimos un inconveniente, una mala jugada de la agencia de viajes que contratamos. No había cabañas disponibles, o al menos no en el complejo principal. Sergio estaba muy molesto, habló con el gerente, quien, para solucionar nuestro problema, nos ofreció darnos una cabaña alejada del complejo. Se nos daría un cuatrimoto para poder llegar sin costo extra. Nos enseñaron las fotos del lugar, lucía bastante hermoso, parecía digno de un cuento de hadas. En el sitio solo se encontraban 3 cabañas, de las cuales solo funcionaba la que nos darían. Esto nos parecía genial, sobre todo por la privacidad. Nos trasladaron en una camioneta con caja grande en la parte trasera, traían el cuatrimoto. El chofer era de ese tipo de personas que hablan hasta por los codos, nos contó su vida resumida, y al final, terminó platicando sobre una leyenda local que nos pareció de lo más interesante. La leyenda trataba de cuando se comenzó a colonizar el área. Supuestamente, cerca de donde se ubicaba nuestra cabaña, se instaló un campamento de marineros italianos. Vinieron con mujeres y niños que huían de problemas en Europa, según las leyendas. En los barcos venía una partera, era una mujer mayor que en Italia había sido acusada de practicar hechicería. Los marineros decidieron llevarla por sus conocimientos. A los pocos años de haberse instalado, algunas mujeres empezaron a tener hijos, pero era muy difícil que los niños se lograran, pues de un momento a otro desaparecían. Al poco tiempo, culparon a la partera, a quien fueron a revisar su choza. Esta la mantenía alejada del resto del grupo. Los colonos descubrieron con horror que aquella mujer no solo tenía algunos fetos en frascos, sino también partes del cuerpo de una mujer. Cuando la partera se enteró que invadieron su casa, huyó al campo. Los colonos no se molestaron en seguirla, creían que la mujer moriría por el ataque de algún animal salvaje o de hambre y sed. Aún así, estuvieron atentos en caso de que ella se apareciera. Pasaron semanas, meses, y ni una sola pista de la mujer. Durante ese tiempo, los niños siguieron desapareciendo. Uno de los colonos dijo haber visto a la partera llevándose a su hija, se organizó un grupo de búsqueda y, siguiendo las indicaciones del hombre, fueron tras la mujer. Pasaron 3 días y los hombres no regresaban. Después de una semana, aparecieron. Solo 2 de ellos se veían bastante mal. Ellos contaron que la partera era en realidad una bruja poderosa que poco a poco fue engañando a todos para que se perdieran. Para lograr esto, ella les causaba alucinaciones. Ellos se salvaron porque encontraron refugio en una cabaña abandonada y, a pesar de que escuchaban cómo tocaban a la puerta, además de escuchar las voces de sus compañeros muertos, no abrieron. Los colonos terminaron mudando el campamento más al norte, ya que no sabían cómo hacerle frente a la bruja. Cuando el chofer terminó de contar la historia, habíamos llegado a nuestro destino. Nos ayudó a bajar todas nuestras cosas, nos mostró la cabaña, que, por cierto, se veía bastante lujosa. A diferencia de las otras en el complejo, que eran un poco más austeras.
La sala principal contaba con una chimenea, unos sillones muy cómodos y una alfombra bastante caliente. El chofer, antes de irse, nos dijo algo que de inmediato interpretamos como un intento por asustarnos. Nos dijo que, si nos tocaban la puerta a las 3 de la madrugada, no abriéramos por ningún motivo. Yo me quedé pensando en qué tipo de persona, en su sano juicio, abriría un llamado en medio del bosque a las 3 de la madrugada. Yo le dije que no tuviera cuidado, de cualquier manera, no pensábamos salir para nada. El hombre se fue. Habíamos rentado la cabaña por todo un fin de semana, así que pasaríamos por lo menos 2 noches en ella. El lugar, más que transmitirnos miedo, nos daba calma, además de parecernos muy romántico. Nos quedamos mirando desde una banca en total calma, escuchando los pájaros, mirando cómo caían algunas hojas y, de vez en cuando, alguna ardilla entre los árboles. De repente, Sergio mencionó haber visto a una mujer dentro de una de las cabañas vecinas. Yo no vi nada, pero él insistió. Incluso se puso algo nervioso al verlo en ese estado. Le dije que estaría bien si entrábamos de nuevo a la cabaña. Pasamos las primeras horas de la noche sin sobresaltos, no escuchábamos nada extraño, todo estaba en calma. El sonido del viento sobre los árboles nos arrulló. Me quedé dormida sobre la alfombra en la sala. Me desperté pasada una hora y noté algo que no vi al principio. Eran varios cuadros religiosos, una imagen de la Virgen María, un crucifijo y en una pared que daba hacia una ventana, un cuadro de Jesús que era un poco espeluznante. Le dije a Sergio que ese cuadro me daba miedo, le pedí que lo quitara de allí. Sergio, que es más alto que yo, solo tuvo que estirar un poco los brazos para poder retirarlo de la pared. Lo metió dentro del armario que se encontraba en nuestra habitación. Nos quedamos acostados frente a la chimenea. Pasarían entre 20 y 30 minutos cuando empezamos a escuchar ruidos que provenían de la habitación. Sergio fue a asomarse para ver si se había metido algún animal salvaje. Para esto, se llevó el atizador como arma. Me acerqué a la habitación, me dijo que guardara silencio. Nos quedamos quietos y callados. Entonces lo escuchamos, era como si alguien o algo se arrastrara dentro del armario, que, por cierto, el mueble era lo suficientemente grande como para usarlo de habitación. Sergio abrió las puertas, lo único que se encontraba dentro era el cuadro en el fondo, que con la poca iluminación solo se alcanzaban a ver los ojos y las manos de Cristo. Regresamos a la sala, bebimos una copa de vino y comimos algunos bocadillos. Me asomé a la ventana, afuera, los faroles se habían encendido, iluminaban un camino de piedra que conectaba las 3 cabañas. Para mi sorpresa, afuera estaba todo lleno de niebla, esto le daba un aspecto fantasmal al paisaje. En ese momento, otro sonido nos sacó de nuestro estado de letargo. Era algo así como si arañaran las tejas sobre nosotros. Sergio me dijo que no tenía por qué preocuparme, pues el tejado era demasiado grueso como para que pudieran atravesarlo los animales. Aparte, el único lugar donde pudieran entrar sería la chimenea, misma que manteníamos encendida. Nos acercamos al fuego mientras los arañazos cesaban. Para esto, ya eran cerca de las 2 de la madrugada, afuera se soltó un viento fuerte que sacudió las ventanas. Sergio me dijo que vio una silueta detrás del ventanal junto a la puerta. Nos asomamos, corrimos las cortinas y, en efecto, a unos metros de la ventana estaba la silueta de una persona de baja estatura. A simple vista, parecía la sombra de un niño, aunque con esa niebla era difícil saber. Sergio me dijo que el niño quizá estaba perdido y que debíamos ayudarlo, pero yo lo detuve. A los 2 minutos volvimos a asomarnos, ahora eran 3 las sombras que se veían. Era obvio que no eran niños, ni siquiera se movían, solo estaban allí, mirando en dirección a nuestra cabaña. Al poco rato, nuevamente los fenómenos pararon, nos sentamos y encendimos la televisión. Yo no tenía nada de sueño, me sentía con miedo e impotencia, no quería estar más allí y tampoco podíamos irnos, así como así. Al final, me quedé dormida,
lo mismo que Sergio. Cerca de las 4 de la madrugada, alguien tocó a la puerta con fuerza. Sergio ya se encontraba de pie cuando yo abrí los ojos. Apenas le preguntaba a Sergio sobre lo que ocurría cuando volvieron a tocar. Le dije que no abriera la puerta. En eso, escuchamos la voz de un niño lloraba y pedía ayuda. Sergio se asomó por la mirilla en la puerta, se quedó unos segundos mirando, después me volteó a ver y movió la cabeza de un lado a otro. Enseguida, me invitó a echar un vistazo, fuese lo que fuese que estuviera allí afuera, no era humano, parecía más un muñeco antiguo de porcelana que un niño, aparte, desde allí, no se le veía la mitad del cuerpo. Me alejé de la mirilla y le dije a Sergio que no soportaba estar ahí. Él, en cambio, se asomó por la ventana, segundos después me llamó para que me asomara también. Le dije que ya no quería ver nada, pero él insistió, me dijo que me sorprendería. Me asomé en dirección a la puerta y no vi nada, aún así, escuchaba la voz de un niño pidiendo que lo dejáramos entrar. Me eché a llorar, le pregunté 1000 veces a Sergio sobre qué podíamos hacer. No podíamos salir. Él me dijo que la única solución era esperar a que amaneciera. No nos regresarían el pago de las 2 noches, pero no importaba. Enseguida, Sergio hizo un círculo de sal donde cabíamos los dos, después un aire se coló a la cabaña. Nosotros nos encontrábamos dentro del círculo, y después, ya no recuerdo mucho, solo sentí que me desmayé. Pero Sergio afirma que comencé a hablar en un extraño lenguaje y que mis ojos se pusieron en blanco. Cuando recuperé la conciencia, estaba acostada en uno de los sillones y Sergio me miraba preocupado. Yo tenía un trapo húmedo en mi frente. Me dijo que tenía fiebre. Creí que todo lo que había vivido esa noche había sido solo una pesadilla a causa de la fiebre. Sin embargo, después de contarle lo ocurrido a Sergio, él me dijo que todo fue real. Después de que empecé a hablar en ese extraño lenguaje, convulsioné un poco y me dio fiebre. Pero los fenómenos se detuvieron, y ahora solo estaba esperando que me bajara la temperatura para irnos de ahí. En muchas ocasiones hemos rentado cabañas, pero en otros lugares y viajamos acompañados por la familia de Sergio, a veces con mi madre, pero no hemos vuelto a tener un enfrentamiento directo con algo tan extraño. Si es la primera vez que nos escuchas, mira y analiza nuestro contenido y, si te gusta, por favor, apóyanos suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. Además, puedes encontrar y escuchar más de nuestro contenido en el canal secundario Voces Siniestras. Te dejaré el enlace en la descripción y comentarios de este video. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Mauricio Farfán para Rede.